de teoría que me toca tratar con ustedes hoy es lupus eritematoso sistémico. Este es el contenido de la exposición. Nos vamos a referir a la definición, prevalencia, fisiopatología, cuadro clínico y diagnóstico, siguiendo los criterios de clasificación, y finalmente algo breve acerca de tratamiento. Con respecto a la definición, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune crónica multisistémica, lo cual quiere decir que puede afectar cualquier órgano. La prevalencia es de 20 a 150 casos por 100.000 habitantes. Se va a presentar sobre todo en mujeres en edad fértil, por eso se dice que sobre todo se presenta entre los 15 y 45 años. Y de acuerdo a los estudios que se han hecho, se ha estimado que es más común y más severo en pacientes afroamericanos y también en pacientes asiáticos. La prevalencia es de 0,05% a nivel global, con una relación hombre-mujer, mujer-hombre de 10 a 1. Ahora, con respecto a la fisiopatología, se ha determinado que existen genes que participan en su aparición, pero no son los únicos, sino que también hay factores ambientales como por ejemplo la luz ultravioleta, el género femenino, la infección, sobre todo viral, como la infección por Epstein-Barr, por ejemplo. Y dentro de la parte genética se ha determinado la relación con el complejo mayor de histocompatibilidad, sobre todo con la fracción D12, fracciones del complemento, el PTNP-N22, genes de unión a la manosa, la interleuquina 10, entre otros. Todo esto en interacción conjunta va a producir una respuesta inmune anormal, mediante la cual se presenten autoantígenos a las células dendríticas. Estas a su vez lo presenten a los linfocitos T y estos a los linfocitos B, y se formen autoanticuerpos que en unión con los antígenos van a formar complejos inmunes, los cuales se van a depositar en diferentes órganos, como por ejemplo a nivel de piel, a nivel de articulaciones, a nivel de los riñones, y van a producir en un primer momento inflamación, ¿no? Pueden producir rash, malar, nefritis, artritis, leucopenia, trombocitopenia, anemia hemolítica, alteraciones del sistema nervioso central, como por ejemplo convulsiones, vasculitis, entre otros. ¿Qué pasa si no tratamos esta inflamación? Pues si esta inflamación se hace crónica, finalmente se va a traducir en el daño del órgano, ¿no? Se puede producir una falla renal, se puede producir fibrosis pulmonar, se pueden producir strokes, aterosclerosis, etc. Entonces, a manera de resumen, los agentes degatillantes de la enfermedad, como ya se mencionó, no solamente van a ser genéticos, sino también van a ser ambientales, hormonales, y también van a intervenir factores infecciosos como los virus, los cuales van a producir una alteración en la apoptosis, van a modificar el material nucleosómico que se presenta, tanto el sistema inmune innato como el sistema inmune adaptativo, y finalmente lo que se van a originar es presencia de autoanticuerpos, y estos se van a generar debido a que el nucleosoma va a ser digerido por la célula dendrítica, va a ser presentado el linfocito T mediante el complejo mayor de histocompatibilidad, y el Toll Cell Receptor del linfocito T se va a activar finalmente mediante la liberación de citoquinas al linfocito B, y se van a formar autoanticuerpos. Igual pasa con la respuesta inmune innata, van a haber células dendríticas, las cuales van a formar o van a participar en la formación de estos inmunocomplejos mediante la liberación de citoquinas proinflamatorias, y estos anticuerpos, que realmente son autoanticuerpos, son los que van a producir inflamación y a la larga el daño del órgano. En reumatología solemos tener criterios de clasificación para las enfermedades, y si es que estos se cumplen, podemos sospechar de que el paciente puede enmarcarse en una enfermedad, y si no se cumplen, pues se descartan, ¿no? Con respecto al lupus eritematoso, hay varias clasificaciones. Las que se utilizan más son la del año 1997, en la cual se señalan hasta 11 criterios, y deben de estar presentes por lo menos 4 de ellos para que el paciente clasifique como un probable lupus eritematoso sistémico.
Estos criterios ustedes tienen que conocerlos. El primero es el rash malar, de ahí sigue el rash discoide, la fotosensibilidad, la presencia de úlceras orales, artritis no erosivas, serositis, que se van a dividir en pleuritis o pericarditis, alteraciones renales, que es la más frecuente, se presenta hasta en el 50-75% de los pacientes, alteraciones neurológicas, alteraciones hematológicas, alteraciones inmunológicas y finalmente que esté positivo el anticuerpo antinuclear o ANA positivo. Vamos a pasar a señalar cuáles son las características de cada una de ellas. En primer lugar, vamos a hablar del rash malar. El rash malar, o conocido como alas de mariposa, se va a presentar como un eritema que puede ser plano o puede ser elevado, el cual se va a encontrar sobre las eminencias malares y tiene una característica que va a ser que va a respetar los pliegues nasogenianos. El lupus eritematoso cutáneo subagudo va a tener una forma de presentación como la psoriasis, es decir, como placas hiperqueratósicas. Este lupus eritematoso subagudo no se encuentra dentro de estos 11 criterios, sin embargo se lo señalo porque en la última clasificación sí está presente. El rash discoide, que sí se encuentra dentro de los criterios, se caracteriza porque van a ser placas eritematosas elevadas que al final pueden producir al final cicatrices, ¿no? Por lesiones antiguas. Las úlceras orales, para que clasifiquen como criterio, tienen que ser observadas por el médico y normalmente se suelen presentar a nivel del paladar duro o el paladar blando y se caracterizan porque no son dolorosas. La fotosensibilidad es descrita como un rash cutáneo a nivel de todo el cuerpo, de las áreas que están fotoexpuestas, que generalmente el paciente no lo tenía, o sea, esta reacción es una reacción nueva hacia la luz solar y puede ser referida por el paciente como observada por el médico. También estos pacientes pueden presentar artritis. La característica es que es una poliartritis, sobre todo de pequeñas articulaciones, se caracteriza por ser simétrica y a diferencia de la artritis reumatoide, esta artritis no suele ser erosiva. Existe una deformidad reductible que es característica en el lupus que se llama artropatía de Yacoub, en el cual el paciente no presenta dolor, pero sí puede producir deformidades de la mano como si fueran subluxaciones y ellas vuelven a su forma original, o sea, son artropatías reductibles. No se genera daño, ¿no? por esta artropatía. Con respecto al compromiso de serosas, las que clasifican dentro de los criterios van a ser la presencia de pleuritis y pericarditis, la cual debe ser evidenciada por imágenes, ya sea radiografías o ecocardiogramas, o una historia clínica en la cual el paciente señale características del dolor pleurítico, que como ustedes saben es aquel que se presenta a la inspiración profunda, o cuando ocultamos hay presencia de disminución o abolición del murmullo vesicular en el área donde se encuentra el derrame, o presencia de frote. Y la pericarditis también puede evidenciarse por imágenes, por alteraciones en el electrocardiograma, en la cual encontraríamos una disminución de los complejos QRS, o también en ecocardiogramas en los cuales se observa la presencia de líquido a nivel del pericardio. La característica más frecuente, como ya les he señalado, es la presencia de las alteraciones renales y sospechamos de una alteración renal si es que hay presencia de proteinuria. Esta proteinuria tiene un valor, el valor que está aceptado para que clasifique dentro de los criterios es que sea mayor a 0,5 gramos o 500 miligramos por día. Y si no se puede cuantificar esta proteinuria, en el examen de orina tiene que tener al menos 3 cruces. Y también otro de los criterios es la presencia de cilindros. Con respecto a la nefropatía lúpica, ya que es la manifestación más frecuente que presentan estos pacientes y también una de las características clínicas que le dan gravedad al estado de nuestro paciente, existe una clasificación que es la que se utiliza en la actualidad, que es del año 2003 y que está dado tanto por el Colegio de Patología como de Nefrología, la Sociedad de Nefrología,
y la Sociedad de Patología, en la cual se clasifica la nefritis lúpica en 6 clases. En la clase 1 va a haber una alteración mínima del mesangio que no se va a observar a nivel del microscopio óptico, pero sí se pueden ver mediante inmunofluorescencia los depósitos. En la clase 2 va a haber una proliferación del mesangio que sí se puede ver mediante la microscopía óptica. En la clase 3 la nefritis viene a ser focal, lo cual quiere decir que va a afectar a menos del 50% de todos los glomérulos. El tipo de nefropatía lúpica más frecuente va a ser la tipo 4, que va a ser la nefritis lúpica difusa. Se caracteriza porque van a haber sobre todo cambios proliferativos. La tipo 5 es la nefritis membranosa. Y finalmente la de clase 6 o la que tiene esclerosis a nivel de más del 90% de los glomérulos. Y si nuestro paciente ya se encuentra en clase 6, ya se encuentra en daño renal, y no valdría la pena darle inmunosupresión. Sobre todo damos inmunosupresión en la clase 3, 4 y 5. En la clase 2 también se puede dar inmunosupresión, pero los inmunosupresores que se utilizan son más suaves, ¿no? Como por ejemplo la satioprina. En la clase 3 y 4 los inmunosupresores son más agresivos, como por ejemplo la ciclofosfamida o el micofenolato. También se pueden utilizar en la clase 5. Ahora, el diagnóstico de la nefropatía lúpica tiene que hacerse por biopsia. Clínicamente, lo que podemos encontrar, como ya les he señalado, es la presencia de proteinuria. Si es que hay más de 3.5 gramos, estamos hablando de un síndrome nefrótico. Si es que hay menos de esta cantidad, estaríamos hablando de un síndrome nefrítico. Y también las alteraciones que puede presentar respecto a la función renal en lo que respecta a creatinina, urea, y también las alteraciones del examen de orina. Con respecto a las alteraciones neurológicas, tanto las convulsiones como la psicosis se encuentran dentro de los criterios de clasificación. Obviamente, tienen que haber descartado cualquier otra causa o alteración metabólica o desórdenes hidroelectrolíticos, y si es que se descartan, sí se puede sospechar de lupus. Pero tengan en cuenta que no son las únicas manifestaciones neuropsiquiátricas que presenta esta enfermedad. Como estamos viendo aquí en la diapositiva, el lupus puede producir alteraciones tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico. Puede causar a nivel periférico neuropatías craneales, polineuropatías, síndromes parecidos al Guillain-Barré, miastenia gravis, desórdenes autonómicos, mononeuropatías, entre otros. Y a nivel del sistema nervioso central, si bien es cierto la psicosis y las convulsiones son los criterios que clasifican, también puede haber presencia de meningitis, mielopatías, accidentes cerebrovasculares, la famosa cefalea lúpica, que es aquella que no calma con ningún medicamento, alteraciones de la ansiedad, alteraciones cognitivas, etc. Finalmente, un paciente con lupus puede debutar de cualquier forma, pero lo más frecuente siempre va a ser el compromiso renal. Con respecto a las alteraciones hematológicas, el lupus eritematoso sistémico se caracteriza porque produce disminución de la cantidad de leucocitos, disminución de hemoglobina y también disminución de plaquetas. Clasifica como tal si es que hay presencia de leucopenia con un valor menor a 4.000 por milímetro cúbico en 2 o más ocasiones, o linfopenia con un valor menor a 1.500 por milímetro cúbico igual en 2 o más ocasiones, o trombocitopenia con un valor menor a 100.000 por milímetro cúbico en 2 o más ocasiones y en ausencia de cualquier otra situación que lo pueda presentar, como por ejemplo medicamentos, infecciones, etc. Y también dentro de las alteraciones se tiene en cuenta la anemia hemolítica con presencia de reticulocitosis. Dentro de las alteraciones inmunológicas vamos a tener la presencia de anti-DNA en títulos anormales, o el anti-Smith, que es el anticuerpo más específico para el lupus, o la presencia de anticuerpos antifosfolípidos basados en presencia de anticardiolipina, presencia de anticoagulante lúpico, o una prueba serológica para sífilis falso positivo. Y finalmente, el último criterio es la presencia de anticuerpos antinucleares positivos. Ahora, si es que están presentes 4 de los 11 criterios, nuestro paciente podría clasificar para un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico.
Como les he dicho al inicio, hay diferentes clasificaciones. La última que se ha presentado es del año 2019, en la cual se toman en cuenta los criterios de la Liga Europea contra el Reumatismo, que es la escuela más grande en Europa que hay para estas enfermedades, y el Colegio Americano de Reumatología, en la cual se establecen nuevos criterios para que un paciente sea clasificado como un paciente con lupus eritematoso sistémico. Estos criterios toman en cuenta que todos los pacientes tienen que tener la presencia de un ANA positivo y lo titulan, tiene que ser mayor o igual a 1/80. Valores inferiores no permiten que el paciente clasifique con esta enfermedad. En su lugar también colocan las famosas células HEP2 que no se utilizan, en nuestro país no se utilizan para hacer diagnóstico de lupus, solo utilizamos el ANA. Si es que el ANA está negativo, el paciente simplemente no clasifica para lupus, pero si está positivo, sí pasaríamos a aplicar los criterios de adición. Estos criterios de adición se suman y en total tienen que tener más de 10 puntos para que el paciente clasifique con esta enfermedad. Estos criterios no deben ocurrir simultáneamente, pueden ocurrir, por ejemplo, a lo largo de 1 año o 2 años desde que empezó la clínica del paciente, y se deben de descartar cualquier otra enfermedad que pueda estarlo produciendo o medicamento que pueda estar produciendo estas alteraciones. Como les señalé, los criterios se van a dividir en criterios clínicos y criterios de laboratorio. Dentro de los criterios de laboratorio vamos a tener los estudios inmunológicos. Fíjense ustedes que a nivel de criterios clínicos vamos a tener, por ejemplo, las alteraciones constitucionales, dentro de ellos la presencia de fiebre, obviamente habiendo descartado cuadros infecciosos con un puntaje de 2 puntos. A nivel de las alteraciones hematológicas vamos a tener la leucopenia, trombocitopenia y anemia hemolítica, al igual que en la otra clasificación. Si nuestro paciente presentara todas esas alteraciones, igual le vamos a dar el puntaje más alto. Puede ser el de trombocitopenia o el de anemia hemolítica. Solamente este ítem nos indicaría un puntaje máximo de 4. No se suman todos los puntajes, sino se coloca el puntaje más alto. A nivel de las alteraciones neuropsiquiátricas tenemos el delirio, la psicosis y las convulsiones. Si presentara las 3, por ejemplo, solo se tomaría en cuenta convulsiones. A nivel de las alteraciones mucocutáneas, estamos con la alopecia no cicatrizal, presencia de úlceras, lupus subcutáneo agudo, cutáneo subagudo o el lupus discoide, y también el lupus cutáneo agudo, que viene a ser el rash malar. De todas ellas, la manifestación más alta viene a ser el lupus cutáneo agudo con rash malar. Alteraciones de serosas, alteraciones musculoesqueléticas y las alteraciones renales. Fíjense ustedes que en estos criterios, el que tiene el más alto puntaje vienen a ser las manifestaciones renales. Y dentro de las manifestaciones renales se toma en cuenta la presencia de proteinuria en un valor mayor a 500 miligramos en 24 horas y las biopsias. Si por biopsia nosotros encontramos una nefritis lúpica clase 3 o clase 4, ya basta con eso para darle 10 puntos y que nuestro paciente tenga el diagnóstico de lupus. Si por el contrario la clase es 2 o 5, el puntaje va a ser 8 y va a necesitar todavía más puntaje para llegar a los 10 puntos. Por otro lado, los criterios inmunológicos que evalúan es la presencia de anticuerpos específicos de lupus, donde tenemos el anti-SMID y el anti-DNADS. El anti-SMID, como les señalé, es el anticuerpo más específico para esta enfermedad, y el anti-DNADS junto con el complemento son marcadores de actividad de enfermedad. El puntaje es de 6 puntos. Puede estar presente uno o el otro. También toman en cuenta las proteínas del complemento. En el lupus lo que hay es disminución de la fracción C3 y C4 del complemento. Si es que están disminuidas ambas, el puntaje va a ser de 4 puntos. Si está disminuida una de ellas, el puntaje va a ser solo de 3 puntos. Y la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, cualquiera de ellos, tienen en cuenta los anticuerpos anticardiolipina, antibeta-2 glicoproteína y anticoagulante lúpico con un puntaje de 2 puntos. Aquí vamos a tener la definición de cada criterio. Ya, por ejemplo, se considera fiebre si la temperatura es mayor a 38,3. Se considera leucopenia si el conteo total de células blancas va a ser menor a 4.000
Se considera trombocitopenia si es que el conteo total es menor a 100.000. Así es, con todas las manifestaciones tienen aquí las definiciones para cada criterio. Finalmente, con respecto al tratamiento, nuestro tratamiento hacia el lupus va a estar basado en un diagnóstico temprano, a tratar de desinflamar los órganos para evitar que esta inflamación se haga crónica y lleguen al daño. Si la enfermedad está muy activa y pone en riesgo la vida o algún órgano principal en el paciente, como lo es el compromiso renal y el compromiso neurológico, utilizamos corticoides. Si el compromiso es severo, hablamos de severo cuando se afecta el riñón o el sistema nervioso central, el tratamiento es inicial con pulsos de metilprednisolona. La dosis es de 10 a 15 miligramos por kilo día y la cantidad de días que se dan los pulsos es máximo de 3 días. Algunos dan hasta 5 días. Y posteriormente se le continúa corticoides vía oral, generalmente prednisona, a dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilo por día, y debemos de ir bajando de forma progresiva estos corticoides junto con ahorradores de corticoides. ¿Y cuáles van a ser los ahorradores de corticoides? Los ahorradores de corticoides pueden ser el metrotexate, la satioprina, el micofenolato, la ciclofosfamida o el rituximab. Para cada medicamento, o sea, cada afección va a tener un medicamento determinado, ¿no? Por ejemplo, el metrotexate y la satioprina. El metrotexate se utiliza sobre todo para el compromiso articular. La satioprina también se puede utilizar para el compromiso articular, pero se usa sobre todo para la nefritis lúpica tipo 2, porque es un inmunosupresor leve. La ciclofosfamida y el micofenolato se usan sobre todo para la nefritis lúpica de estadio 4 y el micofenolato para el estadio 5. La ciclofosfamida se suele dar de forma endovenosa en pulsos. Pulso significa megadosis, o sea, son dosis aumentadas de estos tratamientos. Generalmente hay diferentes esquemas, pero generalmente damos 500 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal y se puede aumentar hasta 1 gramo por metro cuadrado de superficie corporal una vez al mes. Y los pulsos se dan por un periodo de 6 meses, 7 meses, máximo 1 año si es que el compromiso es neurológico, 7 meses si es que el compromiso es renal. Y para aquellos pacientes que no responden al tratamiento, los catalogamos como pacientes refractarios y lo que damos es rituximab, que es un anti-CD20. Entonces, generalmente para el compromiso neurológico se aplican 12 pulsos de ciclofosfamida, para el compromiso renal y hematológico 6 o hasta 7 pulsos de ciclofosfamida. Y la hidroxicloroquina lo reciben todos los pacientes. Como efecto adverso tiene que puede disminuir los campos visuales, por eso necesita una evaluación previa con oftalmología. Y se ha determinado que de una manera u otra disminuye la posibilidad de que el paciente presente brotes agudos de enfermedad. Entonces, a manera de conclusiones, diremos que el lupus es una enfermedad sistémica, multiorgánica, de mayor prevalencia en mujeres, de edad fértil y de mayor gravedad en pacientes afroamericanos. Con respecto a la fisiopatología, es multifactorial. Van a haber factores genéticos, autoinmunes, ambientales, hormonales e infecciosos que tienen que ver con su desarrollo. Con respecto a las manifestaciones clínicas, van a ser variables. Ustedes pueden observar 2 pacientes con lupus y que tengan cuadro clínico completamente diferente, y ambos tienen lupus, ya que es una enfermedad multisistémica. Respecto a cómo lo diagnosticamos, pues ellos tienen que cumplir criterios de clasificación. Si nos referimos a los criterios de 1997, por lo menos deben de cumplir 4 de los 11 criterios. Y si nos referimos a la última clasificación, que es del 2019, debe tener por lo menos un ano positivo y al menos 10 puntos de acuerdo a las evaluaciones clínicas o inmunológicas del paciente. Y ahora el tratamiento se va a dar según la gravedad del cuadro clínico, siendo lo más grave la afección del riñón y también la afección del sistema nervioso central. Esta es la bibliografía que se ha utilizado para la presentación.
y si tienen alguna duda, por favor, pueden realizarla. Doctora, disculpe, tengo entendido que aparte hay un tipo de lupus inducido por medicamentos. ¿Cómo podríamos tratar en este caso a este paciente? Bueno, aparte de retirar el medicamento que le está ocasionando, ¿no? Este proceso. O aparte tiene que darse otro tipo de medicación o se espera que haga una remisión con el tiempo. Gracias. Sí, existe un lupus que es inducido por medicamentos. Generalmente cuando ustedes piden el perfil ANA puede dar positivo, de hecho que da positivo, y hay un perfil especial que se llama perfil ENA, que van a ser dirigido a todos los anticuerpos extraíbles del núcleo, y dentro de este desglose hay un anticuerpo, ahí encontramos al anti-Smith, pero también encontramos a los antiestonas, y generalmente en pacientes con lupus inducido por medicamentos, antistonas es el que está presente, y el lupus inducido por medicamentos se caracteriza porque tiene un compromiso leve, o sea, suele dar sobre todo alteraciones articulares, quizás de serosas, cutáneas, puede dar alopecia, pero no suele dar manifestaciones graves. Y obviamente si es que está inducido por medicamentos, al retirar los medicamentos que lo producen, debería haber remisión también de la clínica del paciente. ¿Alguna otra pregunta?